Tras la sentencia de divorcio, se desplomó en lágrimas frente al tribunal, hasta que un millonario apareció y la reclamó como la única mujer que siempre quiso llamar esposa. No olvides suscribirte y comentar desde qué país nos estás mirando. El martillo del juez resonó en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México como un eco final de 10 años de matrimonio. Sofía Mendoza apretó los puños sobre su falda negra, sintiendo cómo las palabras del magistrado se difuminaban en un zumbido distante. La custodia compartida, la división de bienes, las pensiones alimenticias, todo se había decidido en una mañana gris de octubre que olía a lluvia y a finales. «Sofía, ¿estás bien?». La voz de su abogada Marisol Vega la trajo de vuelta a la realidad. A su lado, Roberto ya se había levantado de su asiento, ajustándose la corbata con esa sonrisa satisfecha que había aprendido a odiar durante los últimos meses. Su nueva novia, Vanessa, una rubia de 25 años que había sido su secretaria, lo esperaba en la puerta con una expresión de triunfo mal disimulada. «Mamá, ¿ya podemos irnos?». La voz pequeña de Emma rompió el silencio. Su hija de 8 años tiraba del dobladillo de su vestido azul, con esos enormes ojos café que tanto se parecían a los suyos, llenos de confusión y cansancio. Sofía se agachó hasta quedar a la altura de Emma, forzando una sonrisa que no sentía. «Sí, mi amor, ya terminó todo». Pero no había terminado nada. En realidad, todo acababa de comenzar. Salieron del tribunal bajo la llovizna típica del otoño chilango. Las calles del centro histórico estaban congestionadas, el tráfico avanzaba a paso de tortuga y el aire estaba cargado de esa humedad pegajosa que se metía en los huesos. Sofía subió a su Tsuru del 2010, un auto que Roberto había despreciado durante años y que ahora era oficialmente suyo, junto con las deudas de la tarjeta de crédito y el departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores. «¿A dónde vamos, mami?», preguntó Emma desde el asiento trasero, abrazando su mochila de Frozen como si fuera un salvavidas. «A casa, corazón». Sofía arrancó el motor que tosió un par de veces antes de estabilizarse. «Tu papá vendrá por ti el viernes, ¿recuerdas?». Emma asintió, pero Sofía notó por el espejo retrovisor cómo su hija miraba por la ventana con expresión triste. El proceso de divorcio había sido especialmente duro para la niña, que no terminaba de entender por qué sus padres ya no podían vivir juntos, por qué papá tenía una nueva amiga que siempre estaba en su departamento y por qué ahora tenía que pasar los fines de semana alternos en lugares diferentes. El trayecto a casa tomó 1 hora y media. El tráfico de periférico estaba imposible, como siempre, y Sofía aprovechó los altos para revisar su celular. 3 llamadas perdidas de Claudia, su hermana menor, y varios mensajes de WhatsApp de sus amigas preguntando cómo había ido en el tribunal. No tenía energía para responder a ninguno. Cuando finalmente llegaron al edificio de 4 pisos donde vivían, Sofía se sintió abrumada por la realidad de su nueva vida. El departamento de 90 metros cuadrados que antes había sido su hogar matrimonial ahora le parecía demasiado grande y demasiado vacío al mismo tiempo. Los muebles que habían comprado juntos durante los primeros años de casados ahora le recordaban constantemente lo que había perdido. «¿Puedo ver la tele?», preguntó Emma, dejando caer su mochila en la sala. «Claro, mi amor. Voy a preparar algo de cenar». Sofía se dirigió a la cocina integral y abrió el refrigerador. Quedaban algunos huevos, un poco de jamón y tortillas del día anterior, suficiente para hacer quesadillas. Mientras calentaba el comal, no pudo evitar recordar las cenas familiares de antes, cuando Roberto llegaba de la oficina y Emma corría a abrazarlo, cuando los 3 se sentaban a la mesa a compartir las anécdotas del día. Su celular vibró. Un mensaje de Roberto. «Ya le dije a Emma que el viernes la recojo a las 6. No llegues tarde como la vez pasada». Sofía cerró los ojos y respiró profundo. Incluso en los mensajes, Roberto seguía siendo el mismo hombre controlador y condescendiente que había minado su autoestima durante años. Pero ahora, al menos, no tenía que verlo todos los días. 3 semanas después del divorcio, Sofía se encontraba en la oficina temporal que había montado en su recámara, rodeada de planos arquitectónicos, una laptop que empezaba a fallar y facturas sin pagar. Como arquitecta independiente, había logrado conseguir algunos proyectos pequeños,
la remodelación de una casa en Coyoacán, el diseño de una cafetería en la Roma Norte y la ampliación de una oficina en Polanco. Pero los ingresos apenas le alcanzaban para cubrir los gastos básicos. Emma estaba en la escuela, y Sofía aprovechaba esas horas de silencio para concentrarse en sus dibujos. Estaba trabajando en la propuesta para la cafetería cuando sonó su celular. El número no le resultaba familiar. ¿Arquitecta Sofía Mendoza? La voz era grave, profesional. Sí, soy yo. Buenos días, soy Fernando Castillo, de Herrera Asociados Constructora. Me dio su contacto el arquitecto Miguel Hernández. Estamos buscando un profesional para un proyecto especial y nos gustaría agendar una cita con usted. Sofía sintió un cosquilleo de esperanza en el estómago. Miguel había sido su profesor en la universidad y ocasionalmente le recomendaba trabajos. Herrera Asociados era una de las constructoras más importantes de la ciudad, especializada en desarrollos residenciales de lujo. Por supuesto, me interesa mucho conocer los detalles. Perfecto. ¿Podría venir mañana a las 10 de la mañana? Estamos en Santa Fe, Torre Mítica, piso 35. Sofía anotó la dirección en un papel. Santa Fe era la zona más exclusiva de oficinas corporativas en la ciudad, y Torre Mítica era uno de los edificios más modernos e impresionantes. Solo haber conseguido una cita ahí ya era un logro. Al día siguiente, Sofía se levantó una hora más temprano de lo habitual. Se puso su traje sastre azul marino, el más formal que tenía, y se maquilló con cuidado. Dejó a Emma en la escuela y tomó el metro hacia Santa Fe, cambiando en Tacubaya para tomar el autobús que la llevaría hasta la zona empresarial. El contraste entre su vida cotidiana en la colonia Doctores y el ambiente de Santa Fe era abrumador. Edificios de cristal y acero se alzaban hacia el cielo, carros de lujo circulaban por avenidas impecables, y ejecutivos vestidos de traje caminaban con prisa hacia sus oficinas. Sofía se sintió fuera de lugar, pero respiró profundo y se recordó a sí misma que tenía el talento y la experiencia necesarios para estar ahí. La Torre Mítica era aún más impresionante desde dentro. El lobby de mármol blanco brillaba bajo la luz de arañas modernas y el elevador subía silenciosamente hasta el piso 35. Las oficinas de Herrera Asociados ocupaban todo el piso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Arquitecta Mendoza, bienvenida. Fernando Castillo era un hombre de unos 50 años, calvo y de complexión robusta, vestido con un traje gris impecable. El licenciado Herrera la está esperando. Sofía siguió a Fernando por un pasillo decorado con fotografías de los proyectos más emblemáticos de la empresa. Torres residenciales en Polanco, desarrollos turísticos en la Riviera Maya, centros comerciales en Guadalajara. Cada imagen representaba millones de pesos en inversión y el más alto nivel de la industria de la construcción. Adelante, por favor. La oficina del director general era espaciosa y elegante, con muebles de madera oscura y una vista espectacular del bosque de Chapultepec. Detrás del escritorio se encontraba Alejandro Herrera, y Sofía sintió que se le cortaba la respiración. No era lo que había esperado. Alejandro tenía aproximadamente su edad, tal vez un poco mayor, con cabello castaño ligeramente ondulado, ojos verdes intensos y una sonrisa que irradiaba confianza sin llegar a ser arrogante. Vestía un traje azul marino perfectamente cortado, pero lo que más la impactó fue la calidez de su mirada cuando se levantó para saludarla. Arquitecta Mendoza, es un placer conocerla. Su apretón de manos fue firme, profesional. Miguel me ha hablado mucho de su trabajo. Por favor, tome asiento. Sofía se acomodó en la silla frente al escritorio, tratando de mantener la compostura. Gracias por considerarme para este proyecto, licenciado Herrera. Alejandro, por favor. Él se sentó y abrió una carpeta. El proyecto del que queremos hablarle es especial para nuestra empresa. Estamos desarrollando un complejo residencial en Las Lomas, 30 casas de lujo, con un concepto arquitectónico innovador que combine la elegancia clásica mexicana con elementos contemporáneos. Sofía sintió que el corazón le latía más rápido. Era exactamente el tipo de proyecto con el que había soñado trabajar durante años. Necesitamos un arquitecto que entienda no solo la parte técnica, sino la esencia de lo que significa crear hogares verdaderos para familias mexicanas. Alejandro la miró directamente a los ojos. Miguel me aseguró que usted tiene esa sensibilidad especial.
Me siento muy honrada por su confianza, respondió Sofía, encontrando su voz profesional. Me encantaría conocer más detalles sobre su visión para el proyecto. Durante la siguiente hora, Alejandro le explicó cada aspecto del desarrollo Jardines de Lomas. Habló de la importancia de los espacios familiares, de la necesidad de crear ambientes que promovieran la convivencia, de la responsabilidad de construir no solo casas, sino comunidades. Sofía se encontró completamente absorta, no solo por la magnitud del proyecto, sino por la pasión genuina con que Alejandro hablaba de su trabajo. ¿Tendría tiempo para visitar el terreno esta tarde?, preguntó él. Me gustaría que conozca el espacio antes de tomar una decisión. Sofía consultó su reloj. Emma salía de la escuela a las 2:30. Tenía tiempo suficiente. Por supuesto. Mientras salían de la oficina, Sofía no podía evitar preguntarse si su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El BMW X5 negro de Alejandro se deslizaba suavemente por las calles empedradas de las lomas de Chapultepec. Sofía miraba por la ventana los jardines perfectamente cuidados, las mansiones de estilo colonial y neocolonial que se alzaban majestuosas detrás de rejas de hierro forjado. Era un mundo completamente diferente al suyo, donde cada casa parecía contar una historia de generaciones de éxito y tradición. ¿Primera vez en las lomas?, preguntó Alejandro, notando su expresión de asombro. Para trabajar sí, admitió Sofía. Algunas veces he venido de visita con amigas, pero nunca había pensado en diseñar algo aquí. Es un lugar especial. Mi familia ha vivido en esta zona durante 3 generaciones. Alejandro giró en una calle arbolada. Mi abuelo don Fernando Herrera compró su primera casa aquí en los años 50, cuando las lomas apenas se estaba desarrollando. Decía que era importante construir en lugares donde las familias pudieran crecer y prosperar durante décadas. Llegaron a un terreno de aproximadamente 5 hectáreas, ubicado en una de las calles más exclusivas. Alejandro estacionó frente a una valla temporal que rodeaba el predio y bajó del auto para abrir la puerta de Sofía. Era un gesto caballeroso que ella no había experimentado en mucho tiempo. Bienvenida a Jardines de Lomas, dijo él, abriendo el portón de la entrada. El terreno era impresionante. Estaba ubicado en una pendiente suave que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad, rodeado de árboles centenarios que Alejandro explicó que serían preservados durante la construcción. Sofía podía visualizar inmediatamente las posibilidades: casas escalonadas que aprovecharan la topografía natural, jardines que se integraran con la vegetación existente, espacios comunitarios que fomentaran la convivencia entre vecinos. La idea es construir 30 casas, pero no queremos que se sienta como un fraccionamiento típico, explicó Alejandro, mientras caminaban por senderos marcados con estacas. Cada casa debe tener su propia personalidad, pero todas deben formar parte de una comunidad cohesiva. Sofía se agachó para recoger un puñado de tierra, sintiendo su textura entre los dedos. El suelo es perfecto para cimentaciones profundas, y esta orientación nos permitiría aprovechar la luz natural durante todo el día. Exactamente lo que pensé cuando vi el terreno por primera vez. Alejandro sonrió, claramente impresionado por su observación técnica. Miguel tenía razón sobre su ojo profesional. Mientras recorrían el terreno, Sofía comenzó a relajarse. Alejandro no era el típico empresario arrogante que había esperado encontrar. Hacía preguntas inteligentes sobre sus ideas, escuchaba con atención sus sugerencias y parecía genuinamente interesado en su perspectiva como arquitecta y como mujer. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Alejandro cuando llegaron a la parte más alta del terreno, donde había una vista espectacular del castillo de Chapultepec. Sofía se tensó ligeramente. «Claro. Miguel me contó que acaba de pasar por un divorcio. Quiero asegurarme de que está en condiciones de comprometerse con un proyecto de esta magnitud. No es que dude de sus capacidades profesionales, pero sé que los procesos legales pueden ser agotadores». La honestidad de Alejandro la tomó por sorpresa. Había esperado que evitara el tema o que la tratara con condescendencia, como había hecho Roberto durante años. «Tiene razón, ha sido un periodo difícil», admitió Sofía, «pero mi trabajo ha sido mi refugio durante estos meses. Diseñar, crear espacios donde las familias puedan ser felices, es lo que me mantiene enfocada». Alejandro asintió.
estudiando su rostro con esos ojos verdes que parecían ver más allá de las palabras. Entiendo perfectamente. El trabajo puede ser el mejor antídoto contra las crisis personales. Había algo en su tono que sugería experiencia personal, pero Sofía no se atrevió a preguntar. Si decide aceptar el proyecto, continuó él, tendríamos que trabajar muy de cerca durante los próximos 8 meses. Reuniones semanales, visitas al terreno, revisiones constantes. ¿Se siente preparada para esa intensidad? Sofía miró hacia la ciudad que se extendía a sus pies. Desde ahí podía ver el Ángel de la Independencia, las torres de Santa Fe y, a lo lejos, la silueta borrosa de los volcanes. Era una perspectiva que le recordaba lo grande que podía ser su mundo si se atrevía a expandir sus horizontes. Más que preparada, respondió con una convicción que la sorprendió a ella misma. Este es exactamente el tipo de proyecto por el que me hice arquitecta. Una semana después, Sofía firmó el contrato más importante de su carrera profesional en las oficinas de Herrera y Asociados. Los honorarios eran 3 veces más altos que cualquier proyecto que hubiera manejado anteriormente, suficientes para estabilizar su situación económica y darle a Emma la seguridad que se merecía. «Bienvenida oficialmente al equipo», dijo Alejandro, estrechándole la mano después de que ella firmara la última página del contrato. «Fernando le mostrará su oficina y la presentará con el resto del equipo». «¿Mi oficina?» Sofía no había esperado tener un espacio de trabajo en las instalaciones de la empresa. «Por supuesto, durante los próximos meses prácticamente vivirá aquí. Es importante que tenga un lugar cómodo para trabajar». Alejandro sonrió. «Además, necesitará acceso constante a nuestros archivos, software especializado y el equipo de ingenieros». Fernando la condujo por el pasillo hasta una oficina esquinera con ventanales que daban hacia el bosque de Chapultepec. No era tan grande como la de Alejandro, pero tenía una mesa de dibujo profesional, una computadora de última generación con software arquitectónico y, lo más importante, una vista que la inspiraría cada día. El licenciado Herrera pidió específicamente que tuviera esta oficina, comentó Fernando mientras le mostraba los cajones y archiveros. «Dice que los arquitectos necesitan luz natural para crear». Durante las siguientes semanas, Sofía se sumergió completamente en el proyecto. Llegaba a la oficina cada mañana después de dejar a Emma en la escuela y trabajaba hasta las 5 de la tarde para poder recogerla a tiempo. Los fines de semana que Emma pasaba con Roberto, se quedaba hasta tarde perfeccionando los diseños. El equipo de Herrera y Asociados la recibió con profesionalismo, aunque Sofía notó algunas miradas curiosas de parte de las secretarias y comentarios susurrados que no alcanzaba a escuchar. Era evidente que no era común que Alejandro contratara arquitectos externos, especialmente mujeres jóvenes y recién divorciadas. «No les hagas caso», le aconsejó Patricia Sánchez, la ingeniera estructural del proyecto, durante un almuerzo en la cafetería del edificio. «Alejandro es muy selectivo con sus colaboradores. Si te eligió es porque confía en tu talento, no por otra cosa». Patricia era una mujer de 40 años, casada, con 2 hijos adolescentes y llevaba 5 años trabajando en la empresa. Se había convertido en la aliada más cercana de Sofía, ayudándola a navegar la política interna de la oficina y explicándole los procedimientos de la compañía. «Alejandro siempre ha sido tan involucrado en los proyectos», preguntó Sofía tratando de sonar casual. Durante las últimas 2 semanas, Alejandro había visitado su oficina casi diariamente para revisar el progreso de los diseños, y sus conversaciones habían evolucionado de puramente profesionales a incluir comentarios personales sobre arte, arquitectura mundial y, ocasionalmente, anécdotas de sus viajes. «Depende del proyecto», respondió Patricia, estudiando el rostro de Sofía con atención. «Pero Jardines de Lomas es especial para él. Es el primer desarrollo que maneja completamente solo, sin la supervisión de su padre». ¿Su padre? Don Eduardo Herrera, el fundador de la empresa. Se retiró hace 2 años, pero sigue siendo el presidente del consejo. Alejandro lleva toda la vida preparándose para demostrar que puede manejar la empresa familiar. Patricia bajó la voz. «Entre tú y yo, creo que Jardines de Lomas es su manera de probar que puede crear algo excepcional por sí mismo». Esa tarde, Sofía trabajaba en los planos de la casa modelo cuando Alejandro entró a su oficina.
Eran las 6:30, la mayoría del personal ya se había ido y los pasillos estaban silenciosos. ¿Todavía aquí?, preguntó él, aflojándose la corbata. Pensé que ya habría ido por Emma. Está con su papá hasta el domingo, explicó Sofía sin levantar la vista de su mesa de dibujo. Aproveché para avanzar en las especificaciones de materiales. Alejandro se acercó para ver su trabajo. Sofía había diseñado una casa de 3 niveles que combinaba elementos coloniales mexicanos con líneas contemporáneas limpias. Los espacios fluían naturalmente de interiores a exteriores, con patios internos que maximizaban la privacidad mientras permitían la entrada de luz natural. «Es hermosa», murmuró él, genuinamente impresionado. «Pero hay algo que me llama la atención». «¿Qué cosa?» «Todas sus casas tienen espacios pensados para familias grandes, reuniones, celebraciones. Cocinas amplias conectadas con comedores formales e informales, salas familiares además de salas de visitas». Alejandro la miró directamente. «Eso viene de su experiencia personal». Sofía se sintió expuesta. Era cierto, cada uno de sus diseños estaba influenciado por su propia nostalgia de la familia unida que había perdido, por su deseo de crear espacios donde las familias pudieran permanecer juntas y felices. «Supongo que diseño los hogares que me hubiera gustado tener», admitió. «Lugares donde las familias no se separen, donde haya espacio para crecer y envejecer juntos. Es exactamente lo que necesitamos», dijo Alejandro suavemente. «Arquitectura con alma». El momento se alargó entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Finalmente, Alejandro se enderezó y recuperó su tono profesional. «¿Le gustaría cenar? Conozco un lugar en Polanco donde sirven la mejor cocina mexicana contemporánea de la ciudad. Podríamos discutir las siguientes fases del proyecto». Sofía vaciló. Era claramente una invitación que iba más allá de lo profesional, pero también era su jefe, y ella acababa de salir de un matrimonio que la había dejado herida y desconfiada. «Creo que mejor me voy a casa», respondió finalmente. «Mañana temprano tengo que terminar las elevaciones de la fachada norte». Alejandro asintió, pero Sofía notó un destello de decepción en sus ojos. «Por supuesto. Que pase buena noche, Sofía». Mientras empacaba sus cosas, Sofía se preguntó si había tomado la decisión correcta, pero cada vez que pensaba en volver a confiar en un hombre, la voz de Roberto resonaba en su cabeza, recordándole todas las veces que la había hecho sentir inadecuada, insuficiente, invisible. No estaba lista. Todavía no. El viernes por la tarde, Sofía recogió a Emma de la escuela con una sonrisa genuina. El proyecto avanzaba mejor de lo esperado, y por primera vez en meses se sentía económicamente estable. Había decidido celebrar llevando a su hija a Coyoacán para pasear por sus calles empedradas y comer esquites en el jardín central. «Mami, ¿por qué estás tan contenta?», preguntó Emma mientras caminaban por la Plaza Hidalgo, observando a los artistas callejeros que pintaban retratos y vendían artesanías. «Porque tengo un trabajo muy bonito, y eso significa que podemos hacer cosas divertidas juntas», explicó Sofía, comprándole un globo de colores a su hija. «¿Como ir a Six Flags? Tal vez el próximo mes cuando termine de diseñar todas las casas». Emma aplaudió emocionada, y Sofía sintió una calidez en el pecho que no había experimentado desde antes del divorcio. Estaba construyendo una nueva vida para las dos, y finalmente comenzaba a creer que podrían ser felices. Su teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. «Vengo por Emma a las 8. Vanessa quiere conocerla mejor, así que iremos a cenar a Polanco». La burbuja de felicidad de Sofía se desinfló instantáneamente. Roberto había estado presionando para que Emma pasara más tiempo con Vanessa, pero la niña siempre regresaba confundida y triste después de esos encuentros. La joven parecía esforzarse demasiado por caerle bien, comprándole regalos caros y llevándola a lugares inadecuados para su edad. Cuando llegaron al departamento, Sofía ayudó a Emma a empacar su mochila para el fin de semana. Roberto llegó puntual, como siempre, pero esta vez venía acompañado de Vanessa, que bajó del Mercedes-Benz rojo, vestida con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que el sueldo mensual que Sofía ganaba antes de conseguir el proyecto con Herrera y Asociados. «Hola, Emma», dijo Vanessa con una sonrisa forzada, agachándose para quedar a la altura de la niña.
Te compré algo en Liverpool. Le extendió una bolsa con un vestido rosa con brillantes que era completamente inapropiado para una niña de 8 años. Emma miró a su madre con expresión incómoda. Gracias, murmuró. Sofía, necesitamos hablar, dijo Roberto, usando ese tono autoritario que ella conocía tan bien. ¿Podemos entrar un momento? Sofía no quería que Roberto entrara a su departamento, pero no quería hacer una escena frente a Emma. Los 3 adultos se quedaron en la sala, mientras la niña fue a su cuarto a guardar el vestido. Me enteré de que estás trabajando para Herrera & Asociados, comenzó Roberto cruzándose de brazos. Es una empresa muy prestigiosa. Felicidades. Había algo en su tono que a Sofía no le gustó. Roberto nunca la felicitaba sin una segunda intención. ¿Cómo te enteraste?, preguntó ella. Tengo contactos en el sector inmobiliario. Alejandro Herrera es muy conocido en círculos empresariales. Roberto intercambió una mirada con Vanessa. También sé que es soltero, guapo y muy rico. Sofía sintió que la sangre se le subía a la cara. No sé qué estás insinuando, Roberto, pero mi relación con el licenciado Herrera es estrictamente profesional. Por supuesto, dijo Roberto con una sonrisa sarcástica. Solo me parece curioso que después de años de hacer proyectos pequeños, de repente consigas el trabajo de tus sueños con uno de los solteros más codiciados de México. Roberto, ya basta, intervino Sofía, pero él continuó. Mira, no me importa lo que hagas con tu vida personal, pero Emma es mi hija también. No quiero que esté expuesta a situaciones inapropiadas. ¿Inapropiadas? Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tú me hablas de situaciones inapropiadas? ¿Tú que engañaste a tu esposa durante 2 años con tu secretaria? Vanessa se removió incómoda en su asiento, pero Roberto mantuvo su compostura. Eso es diferente. Vanessa y yo estamos en una relación seria, estable, pero tú, apenas llevas 3 meses divorciada y ya andas coqueteando con tu jefe. ¿Qué tipo de ejemplo le das a nuestra hija? Sofía se levantó del sillón, temblando de ira. Fuera de mi casa, ahora mismo. Emma, ven acá, nos vamos, gritó Roberto hacia el cuarto de la niña. Emma apareció con su mochila, mirando nerviosamente entre sus padres. Podía sentir la tensión en el ambiente, aunque no entendiera completamente de qué se trataba la discusión. Nos vemos el domingo, mi amor, dijo Sofía, abrazando a su hija. Pórtate bien. Después de que se fueron, Sofía se quedó sentada en su sala, sintiendo cómo la rabia se transformaba en ansiedad. Roberto siempre había tenido la habilidad de hacerla dudar de sí misma, de plantar semillas de inseguridad que crecían hasta convertirse en miedos paralizantes. Era cierto que su relación con Alejandro había traspasado los límites profesionales. Era tan obvia su atracción hacia él que hasta su exesposo se había dado cuenta. El sábado por la noche, Sofía no podía dormir. Se había quedado trabajando hasta tarde en los planos de las casas, pero las palabras de Roberto resonaban en su cabeza como un eco persistente. A las 11 de la noche, decidió regresar a la oficina. En los fines de semana, el edificio estaba prácticamente vacío y podría concentrarse sin distracciones. Cuando llegó al piso 35, se sorprendió al ver que las luces de la oficina de Alejandro estaban encendidas. Su puerta estaba entreabierta y podía escuchar música clásica sonando suavemente. Vaciló un momento antes de tocar. Sofía. Alejandro apareció en la puerta, vestido con jeans y una camisa blanca casual, completamente diferente a la imagen ejecutiva que proyectaba durante la semana. ¿Qué hace aquí tan tarde? Podría preguntarle lo mismo, respondió ella, notando que tenía ojeras y parecía cansado. Entre. Alejandro se hizo a un lado. Estaba revisando los estados financieros del proyecto. Los números no cuadran y no puedo dormir hasta resolverlo. La oficina de Alejandro se veía diferente de noche, más íntima, personal. Había una foto familiar en su escritorio que Sofía no había notado antes. Alejandro con un hombre mayor que se le parecía mucho, probablemente su padre, y una mujer rubia y elegante que sonreía radiante junto a él. Su esposa era muy hermosa, comentó Sofía sin pensarlo. Alejandro siguió su mirada hacia la fotografía y su expresión se entristeció. Carolina murió hace 3 años en un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. Lo siento mucho, no debí... Está bien. Alejandro se sentó en su silla y le indicó que tomara asiento frente a él. Era nuestro 5º aniversario de bodas. Íbamos a pasar el fin de semana en Las Mañanitas,
Un tráiler perdió el control en una curva y se detuvo, incapaz de continuar. Sofía sintió una punzada de dolor en el pecho. De repente entendía por qué Alejandro hablaba con tanta pasión sobre crear hogares para familias, por qué era tan meticuloso con cada detalle del proyecto. «Por eso Jardines de Lomas es tan importante para usted», murmuró ella. «Carolina y yo queríamos tener hijos. Habíamos comprado un terreno en las lomas para construir nuestra casa familiar». Alejandro miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Después del accidente no pude. Vendí el terreno y me concentré solo en el trabajo. ¿Y ahora? Ahora creo que puedo honrar su memoria creando los hogares que ella y yo nunca pudimos tener». Se volvió hacia Sofía. «Usted entiende eso, ¿verdad? El poder que tiene la arquitectura para sanar». Sofía asintió, sintiendo una conexión profunda con él que iba más allá de la atracción física. Ambos habían perdido sus familias de maneras diferentes. Ambos estaban tratando de reconstruir sus vidas a través de su trabajo. «Mi ex esposo vino ayer», dijo ella de repente. «Me acusó de tener una relación inapropiada con usted». Alejandro se tensó. ¿Y qué le respondió? Que se equivocaba, que nuestra relación es estrictamente profesional. Sofía lo miró directamente a los ojos, pero no estoy segura de que eso sea completamente cierto. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Alejandro se levantó de su silla y se acercó a la ventana dándole la espalda. «Sofía, usted acaba de salir de un matrimonio difícil. Yo soy su jefe y llevo 3 años sin conectar emocionalmente con nadie». Su voz era apenas un susurro. «Sería irresponsable de mi parte aprovecharme de una situación vulnerable». «¿Y si no soy vulnerable?», preguntó ella, levantándose también. «¿Y si soy una mujer adulta que sabe exactamente lo que siente?». Alejandro se volvió hacia ella, y Sofía pudo ver la lucha interna en sus ojos verdes. «¿Qué siente?», preguntó él. Sofía se acercó hasta quedar a unos centímetros de él. Podía oler su loción, sentir el calor de su cuerpo, escuchar su respiración ligeramente agitada. «Siento que por primera vez en años alguien me ve, no como una esposa fallida o una madre soltera luchando por sobrevivir, sino como una profesional talentosa, como una mujer completa». Se detuvo, reuniendo valor para continuar. «Y siento que usted también me ve así». Alejandro levantó una mano y acarició suavemente su mejilla. «La veo así porque es así. Es brillante, talentosa, fuerte, hermosa». Alejandro, él se inclinó hacia ella, y Sofía cerró los ojos esperando el beso que había estado deseando durante semanas. Pero en el último momento, Alejandro se detuvo. «No puedo», susurró alejándose. «No así. Usted se merece algo mejor que una aventura de oficina con su jefe. Se merece alguien que pueda darle todo, no alguien que todavía está aprendiendo a vivir sin fantasmas». Sofía sintió una mezcla de decepción y respeto hacia él. Roberto jamás había mostrado esa clase de consideración hacia sus sentimientos. «¿Y si yo estoy dispuesta a esperar a que esté listo?», preguntó ella. Alejandro sonrió tristemente. «Entonces tendríamos que ser muy cuidadosos. Su proyecto es demasiado importante para arriesgarlo por una relación que podría no funcionar. ¿Y si funciona? Entonces...». Alejandro vaciló. «Entonces, tal vez ambos podríamos encontrar la familia que perdimos». 3 semanas después de aquella conversación nocturna, Sofía y Alejandro habían logrado mantener una relación estrictamente profesional durante las horas de oficina, aunque la tensión entre ellos era palpable para cualquiera que los observara trabajar juntos. Habían perfeccionado los diseños de las 5 casas modelo y finalmente había llegado el día de la ceremonia de colocación de la primera piedra de Jardines de Lomas. El evento se llevaría a cabo en el terreno, con la presencia de inversionistas importantes, autoridades del gobierno de la Ciudad de México y medios de comunicación especializados en arquitectura y construcción. Para Sofía, era la primera vez que asistiría a un evento de tal magnitud y había invertido una parte significativa de sus nuevos ingresos en un vestido azul marino de Liverpool y zapatos que la hacían sentir profesional y elegante. «¿Estás nerviosa?», observó Patricia mientras llegaban juntas al terreno en un taxi. «Aterrorizada», admitió Sofía. «¿Y si alguien hace preguntas técnicas que no puedo responder? ¿Y si los inversionistas piensan que soy demasiado joven o inexperta?». «Respira».
Alejandro confía en ti, y eso significa mucho en esta industria. Patricia ajustó el espejo retrovisor para retocarse el lápiz labial. Además, don Eduardo estará ahí. Si el padre de Alejandro aprueba tu trabajo, nadie más se atrevería a cuestionarlo. El terreno había sido transformado para la ocasión. Carpas blancas elegantes proporcionaban sombra. Mesas con manteles largos ofrecían canapés y bebidas, y una pequeña tarima había sido instalada para los discursos. Sofía se sintió intimidada al ver la cantidad de hombres en trajes caros y mujeres impecablemente vestidas que conversaban en grupos exclusivos. Arquitecta Mendoza. La voz de Alejandro la hizo voltear. Estaba radiante con un traje gris carbón y una corbata azul que hacía resaltar sus ojos. Quiero presentarla con algunas personas importantes. Durante la siguiente hora, Alejandro la guió por el evento presentándola como la brillante arquitecta detrás del concepto de Jardines de Lomas. Sofía conoció al ingeniero Ramírez, director de Obras Públicas de la Delegación Miguel Hidalgo, a licenciada Torres, editora de la revista Arquitectura Mexicana, y a varios inversionistas que hicieron preguntas inteligentes sobre sus decisiones de diseño. Su concepto de patios internos es fascinante, comentó don Ricardo Salinas, uno de los inversionistas principales. Muy mexicano, pero con un toque contemporáneo que lo hace atractivo para compradores jóvenes. Gracias, respondió Sofía, sintiendo cómo su confianza crecía con cada conversación. La idea era crear espacios que honraran nuestras tradiciones arquitectónicas, pero que funcionaran para las familias modernas. Alejandro eligió bien, murmuró don Ricardo, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Cuando finalmente llegó el momento de los discursos, Sofía se ubicó cerca de la tarima junto con el resto del equipo de Herrera & Asociados. Don Eduardo Herrera subió primero al pódium, un hombre de 70 años con cabello completamente blanco y presencia imponente que irradiaba décadas de éxito empresarial. Buenos días, amigos y colegas, comenzó con voz firme. Hace 40 años fundé esta empresa con la visión de construir no solo edificios, sino comunidades que perduraran generaciones. Hoy, mi hijo Alejandro da un paso importante en esa dirección con Jardines de Lomas. Don Eduardo habló sobre la importancia de la vivienda de calidad, sobre el compromiso de la empresa con la excelencia y sobre su orgullo de ver a Alejandro liderando proyectos innovadores. Cuando terminó, le cedió el micrófono a su hijo. Gracias, papá, dijo Alejandro tomando el pódium. Jardines de Lomas representa algo muy personal para mí. Es la materialización de un sueño, crear hogares donde las familias mexicanas puedan construir sus propios sueños. Sofía escuchó con atención mientras Alejandro explicaba la filosofía detrás del proyecto, la importancia de preservar los árboles centenarios, la innovación en sistemas sustentables y la calidad de los materiales. Pero lo que más la emocionó fue cuando la mencionó. Nada de esto habría sido posible sin el talento excepcional de nuestra arquitecta, Sofía Mendoza, dijo, buscándola entre la audiencia. Su visión y sensibilidad han transformado este terreno en algo que va más allá de un desarrollo inmobiliario. Es una comunidad donde las familias podrán crecer, prosperar y ser felices. Los aplausos resonaron por todo el terreno, y Sofía sintió que las mejillas se le encendían cuando varias personas se volvieron a mirarla con aprobación. Era la primera vez en su vida profesional que recibía reconocimiento público de tal magnitud. Después de los discursos, tuvo lugar la ceremonia simbólica de colocación de la primera piedra. Alejandro invitó a Sofía a acompañarlo y juntos colocaron una placa conmemorativa en la base donde se construiría la primera casa modelo. Jardines de Lomas, primera piedra, octubre 2025, leyó en voz alta. Arquino Sofía Mendoza, Lic. Alejandro Herrera. Ver su nombre grabado en metal junto al de Alejandro le provocó una emoción que no había anticipado. Era la prueba tangible de que había logrado algo importante, de que su carrera profesional finalmente estaba despegando. ¿Cómo se siente?, preguntó Alejandro mientras posaban para las fotografías de los medios. Como si fuera un sueño, admitió ella. Pues acostúmbrese, dijo él con una sonrisa. Esto es solo el comienzo. La euforia del evento de la primera piedra duró exactamente hasta el lunes por la mañana. Cuando Sofía llegó a la oficina,
y encontró a Fernando Castillo esperándola con una expresión seria. «Buenos días, arquitecta. ¿Podríamos hablar en privado?» Sofía lo siguió hasta una sala de juntas pequeña, preguntándose qué podría ser tan urgente. Fernando cerró la puerta y se sentó frente a ella con las manos cruzadas sobre la mesa. «He recibido algunas preocupaciones sobre su relación profesional con el licenciado Herrera», comenzó Fernando, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Qué tipo de preocupaciones?», preguntó Sofía, aunque tenía una sospecha de hacia dónde se dirigía la conversación. «Algunos miembros del equipo han notado que el licenciado pasa mucho tiempo en su oficina, que tienen reuniones frecuentes fuera del horario laboral y que, bueno, que existe una cercanía que va más allá de lo estrictamente profesional». Sofía sintió que la indignación le subía por la garganta. «¿Me está acusando de algo específico, licenciado Castillo?» «No la estoy acusando de nada. Simplemente le estoy transmitiendo las preocupaciones que han llegado a mis oídos». Fernando se recargó en su silla. «Mire, arquitecta Mendoza, usted es una profesional talentosa y el licenciado Herrera es un hombre soltero. Si existe algo personal entre ustedes, no es asunto mío. Pero este proyecto es demasiado importante para la empresa como para arriesgarlo por rumores o especulaciones. ¿Qué está sugiriendo? Que sean más discretos, que eviten reuniones innecesarias a solas, que mantengan una distancia profesional apropiada». Fernando se inclinó hacia adelante. «Y que consideren seriamente si una relación personal es compatible con sus responsabilidades profesionales». Sofía se levantó de la silla, temblando de ira. «Con todo respeto, licenciado, mi vida personal no es asunto de esta empresa mientras cumpla con mis obligaciones profesionales, y le aseguro que Jardines de Lomas tendrá la calidad y excelencia que Herrera y Asociados merece, independientemente de cualquier chisme de oficina». «No lo dudo, arquitecta. Solo quería que estuviera consciente de la situación». Sofía salió de la sala de juntas sintiéndose humillada y furiosa. Era evidente que alguien había estado observando y reportando cada interacción entre ella y Alejandro. Mientras caminaba hacia su oficina, notó las miradas curiosas de las secretarias y los comentarios susurrados que se detenían abruptamente cuando pasaba cerca. Se encerró en su oficina y trató de concentrarse en los planos, pero no podía dejar de pensar en la conversación con Fernando. ¿Era tan obvia su atracción hacia Alejandro? ¿Estaba arriesgando su carrera profesional por sentimientos que tal vez no tenían futuro? A las 2 de la tarde, Alejandro tocó a su puerta. «¿Puedo pasar? Necesito revisar las especificaciones de...». «No creo que sea apropiado», lo interrumpió Sofía sin levantar la vista de sus planos. Alejandro entró de cualquier manera y cerró la puerta detrás de él. «¿Qué pasa? Esta mañana parecía molesta y ahora me habla como si fuéramos extraños». Sofía le contó sobre su conversación con Fernando, observando cómo la expresión de Alejandro se endurecía con cada palabra. «¿Fernando le dijo eso?». Su voz tenía un tono peligroso que Sofía no había escuchado antes. «No es culpa de él. Alguien más está haciendo comentarios, creando rumores. Sé exactamente quién es». Alejandro se pasó una mano por el cabello. «Mónica Jiménez, la directora de Recursos Humanos. Lleva años tratando de controlar mi vida personal y nunca le gustó que contratara a una arquitecta externa para el proyecto más importante de la empresa. ¿Qué vamos a hacer?». Alejandro se sentó en la silla frente a su escritorio. «Lo que deberíamos haber hecho desde el principio, mantener una distancia profesional absoluta hasta que termine el proyecto». Sofía sintió una punzada de desilusión, aunque sabía que él tenía razón. «¿Y después? Después veremos qué sucede». Alejandro se levantó para irse. «Pero por ahora nada de reuniones a solas, nada de conversaciones personales, nada que puedan malinterpretar». Esa tarde, Sofía recogió a Emma de la escuela sintiéndose desanimada. Su hija notó inmediatamente su estado de ánimo. «¿Estás triste, mami?» «Un poco, mi amor. El trabajo a veces es complicado. Es por el señor guapo que conocí el otro día». Sofía se detuvo en seco. «¿Cuál señor guapo?». «El que fue al departamento el sábado cuando papá llegó tarde a recogerme. Me dijo que trabajaba contigo y que quería asegurarse de que estuvieras bien porque no contestabas el teléfono». El corazón de Sofía se aceleró. Alejandro había ido a buscarla a su casa y Emma lo había conocido. Y lo peor, Roberto se había enterado.
¿Qué le dijiste a tu papá sobre ese señor? Le dije que era muy amable y que te trajo flores. Emma la miró con ojos inocentes. ¿Ha ese algo malo? Sofía abrazó a su hija, sintiendo cómo las complicaciones de su vida adulta comenzaban a afectar la paz de su pequeña. Roberto tenía nueva munición para sus ataques. La oficina estaba llena de rumores, y ahora tenía que mantener distancia del único hombre que había logrado hacerla sentir valorada en años. Por primera vez, desde que comenzó el proyecto, Sofía se preguntó si el precio del éxito profesional no estaba siendo demasiado alto. Roberto no tardó ni 24 horas en aparecer en el departamento de Sofía. Era martes por la noche. Emma acababa de terminar su tarea y estaba viendo caricaturas cuando sonó el timbre con insistencia. Sofía miró por la mirilla y suspiró al ver a su ex esposo parado en el pasillo, con esa expresión de superioridad moral que conocía tan bien. «¿Qué quieres, Roberto? No es tu día de visita. Necesitamos hablar. Ahora». Roberto empujó suavemente la puerta para entrar. «Emma, ve a tu cuarto. Los adultos tenemos que platicar. No tienes derecho a darle órdenes en mi casa», protestó Sofía, pero Emma ya se había levantado del sillón, acostumbrada a las tensiones entre sus padres. Roberto esperó hasta escuchar que se cerrara la puerta del cuarto de Emma antes de comenzar su ataque. «Así que ya tienes novio nuevo», dijo con una sonrisa cruel. «Y por lo que veo, es exactamente el tipo de hombre que esperaba. Rico, poderoso y dispuesto a aprovecharse de una mujer vulnerable. No sabes de qué hablas, ¿no? Alejandro Herrera, 38 años, viudo, heredero de una fortuna familiar, dueño de una de las constructoras más importantes del país». Roberto se paseaba por la sala como un abogado presentando evidencia. «Y casualmente te da el trabajo más importante de tu carrera justo después de conocerte». Sofía sintió que la sangre se le helaba. Roberto había estado investigando a Alejandro. «¿Cómo conseguiste esa información?» «Tengo contactos, Sofía. Y todos me dicen lo mismo, que Alejandro Herrera es conocido por ser muy selectivo con sus empleados, muy profesional, muy serio. Hasta ahora». Roberto se detuvo frente a ella. «¿Realmente crees que te contrató por tu talento?» «Sal de mi casa», susurró Sofía, pero Roberto continuó. «Emma me contó que fue muy amable contigo, que te trajo flores. Qué bonito, ¿no?» El jefe millonario consolando a la empleada divorciada y vulnerable. Su voz goteaba sarcasmo. «¿Ya te acostaste con él?» La bofetada resonó en la sala como un disparo. Roberto se llevó la mano a la mejilla, más sorprendido que dolido. «Nunca, nunca vuelvas a hablarme así», dijo Sofía con una voz que no reconocía como suya. «Puedes intentar destruir mi autoestima, puedes tratar de hacerme sentir inadecuada, pero no voy a permitir que insultes mi profesionalismo o mi integridad». «¿Tu integridad?» Roberto se rió con amargura. «¿Dónde estaba tu integridad cuando decidiste conseguir trabajo acostándote con tu jefe?» «Yo no me he acostado con nadie», gritó Sofía, perdiendo completamente el control. «Y aunque lo hubiera hecho, no es tu maldito problema. Ya no eres mi esposo. Ya no tienes derecho a opinar sobre mi vida». La puerta de Emma se abrió. La niña apareció en el pasillo con lágrimas en los ojos. «¿Por qué están gritando? ¿Por qué papá está enojado?» Sofía se agachó inmediatamente y abrió los brazos para recibir a su hija. «Lo siento, mi amor. Papá y yo estábamos discutiendo algo de adultos, pero ya terminamos». Roberto se arrodilló también, suavizando su expresión para dirigirse a Emma. «Princesa, papá está preocupado por ti. Solo quiero asegurarme de que estés segura y feliz». «Estoy bien, papá. Mami cuida muy bien de mí». «Lo sé, amor. Pero a veces los adultos toman decisiones que pueden afectar a los niños sin darse cuenta». Roberto miró significativamente a Sofía. «¿Te gusta que vengan señores extraños a visitar a mamá?» «¡Roberto!». Sofía se levantó furiosa, pero Emma respondió antes de que pudiera intervenir. «El señor Alejandro no es extraño. Es muy amable y le gusta mi dibujo de la casa que hice para mami». Roberto se tensó. «¿Ya conoces a ese señor, Emma?» «Solo una vez. Vino a ver a mami porque estaba preocupado. Me dijo que mi mami es muy inteligente y que está haciendo un trabajo muy importante». Sofía vio cómo la mandíbula de Roberto se apretaba. Alejandro había hablado con Emma, había sido amable con ella, y eso claramente no entraba en la narrativa que Roberto quería construir.
Emma, ve a lavarte los dientes. Ya es hora de dormir, dijo Sofía suavemente. ¿Papá se va a quedar? No, princesa. Papá tiene que irse, respondió Roberto levantándose. Pero nos vemos el viernes, ¿ok? Después de que Emma se fue al baño, Roberto se acercó a Sofía con una expresión más calmada pero igualmente amenazante. Esto no se va a quedar así, Sofía. Si ese hombre va a ser parte de la vida de mi hija, voy a investigarlo a fondo. Y si descubro que está poniendo a Emma en algún tipo de riesgo, voy a pelear por la custodia completa. No tienes ningún argumento legal. Tengo una madre soltera económicamente inestable que está teniendo una relación inapropiada con su jefe, poniendo en riesgo su empleo y por ende la estabilidad de su hija. Roberto se dirigió hacia la puerta. Cualquier juez consideraría eso como un entorno inadecuado para una menor. Después de que Roberto se fue, Sofía se quedó sentada en su sala, temblando. No de miedo, sino de una mezcla de ira y determinación que no había sentido en años. Roberto había cruzado una línea al amenazar con quitarle a Emma, y eso era algo que no iba a permitir. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Alejandro. «Necesitamos hablar. Urgente». La respuesta llegó inmediatamente. «¿Está todo bien? ¿Necesita que vaya a su casa?» «No, mañana en la oficina, primera hora. Roberto sabe sobre nosotros y está amenazando con pelear por la custodia de Emma». Durante mucho tiempo el teléfono permaneció en silencio. Finalmente llegó la respuesta. «Vamos a resolver esto, juntos». A las 7 de la mañana del miércoles, Sofía ya estaba en su oficina cuando Alejandro llegó con 2 cafés y una expresión determinada que no había visto antes. Se veía como si no hubiera dormido en toda la noche. «Cuénteme exactamente qué pasó», dijo él cerrando la puerta y sentándose frente a su escritorio. Sofía le relató toda la conversación con Roberto, incluyendo las amenazas legales y las acusaciones sobre su relación profesional. Alejandro escuchó en silencio, pero ella podía ver cómo sus músculos se tensaban con cada detalle. «Ese hijo de...» Alejandro se detuvo y respiró profundo. «¿Qué tan reales son sus amenazas legales?» «No lo sé. Mi abogada me dijo que sería difícil que un juez modificara la custodia sin evidencia concreta de negligencia o peligro para Emma. Pero Roberto tiene dinero, contactos, y ahora tiene una narrativa sobre mi supuesta relación inapropiada contigo». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando el tráfico matutino de Santa Fe. «Hay algo que necesita saber», dijo finalmente. «Ayer en la tarde recibí una llamada de mi padre. Alguien le contó sobre los rumores de la oficina y está preocupado por el impacto que esto podría tener en la reputación de la empresa». Sofía sintió que el estómago se le hundía. ¿Qué le dijo? Que manejara la situación de manera profesional, que si había algo personal entre nosotros, lo resolviera sin afectar el proyecto. Alejandro se volvió hacia ella. Pero también me dijo algo más. Me recordó que después de la muerte de Carolina, me había prometido que nunca volvería a arriesgar mi estabilidad emocional por una relación. ¿Y qué le respondiste? Que por primera vez en 3 años había encontrado a alguien que me hacía creer en la posibilidad de ser feliz otra vez. Alejandro regresó a su asiento, pero que no iba a permitir que esa persona sacrificara su carrera o su familia por mí. Sofía sintió que el corazón se le partía. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tenemos 2 opciones». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Primera, usted termina el proyecto Jardines de Lomas, recibe todo el crédito y reconocimiento que se merece, y después seguimos caminos separados. Su exesposo no tendría argumentos para atacarla, y usted podría construir su carrera sin interferencias. ¿Y la segunda opción? Enfrentamos esto juntos. Usted me permite ayudarla con los problemas legales. Yo hablo con mi padre sobre formalizar nuestra relación y asumimos las consecuencias de lo que eso pueda significar para ambos». Sofía se quedó en silencio durante varios minutos, procesando las 2 alternativas. La primera era segura, práctica, y le garantizaba la estabilidad que Emma necesitaba. La segunda era un salto al vacío que podría costarle todo lo que había trabajado para construir. «¿Qué quieres tú?», preguntó finalmente. «Quiero despertarme cada mañana sabiendo que voy a verte. Quiero ayudarte a criar a Emma. Quiero construir contigo la familia que ambos perdimos». Alejandro extendió su mano hacia ella. «Pero más que eso, quiero que tú seas feliz, aunque eso signifique que no sea conmigo».
Sofía miró la mano extendida de Alejandro, pensando en todo lo que había vivido en los últimos meses. El divorcio doloroso, las noches sola preguntándose si alguna vez volvería a sentirse completa, la lucha por darle a Emma la estabilidad que se merecía, y después la llegada inesperada de Alejandro a su vida, devolviéndole la confianza en sí misma y la esperanza en el amor. Emma me preguntó ayer si tú ibas a ser su nuevo papá, dijo Sofía suavemente. ¿Qué le dijiste? Que era demasiado pronto para saberlo, pero que si alguna vez eso pasara, sería porque los tres estuviéramos seguros de que era lo correcto. Sofía tomó la mano de Alejandro. Estoy cansada de tomar decisiones basadas en el miedo. Roberto me controló durante 10 años, haciéndome creer que no era suficientemente buena, suficientemente inteligente, suficientemente valiosa. No voy a permitir que me siga controlando ahora. Eso significa que elijo la segunda opción. Elijo arriesgarme. Elijo pelear por lo que quiero. Sofía se levantó y caminó alrededor del escritorio hasta quedar frente a él. Elijo confiar en que juntos somos más fuertes que separados. Alejandro se levantó también, y esta vez no se detuvo. La tomó entre sus brazos y la besó con toda la pasión que habían estado conteniendo durante meses. Era un beso que sabía a promesas, a nuevos comienzos, a la posibilidad de escribir una historia diferente. Cuando finalmente se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. ¿Estás segura? Una vez que salgamos de esta oficina como pareja, no hay vuelta atrás. Estoy segura, respondió Sofía, pero tenemos que hacer esto bien. Emma es mi prioridad y no voy a exponerla a una situación inestable. Por supuesto, iremos despacio, a su ritmo y al de Emma. Alejandro sonrió. Y en cuanto a Roberto y sus amenazas legales, conozco a los mejores abogados familiares de la ciudad. No va a tocar a Emma. Sofía sintió una paz que no había experimentado en años. Por primera vez, no estaba enfrentando sus problemas sola. Tenía a alguien que quería protegerla, apoyarla y construir algo hermoso junto a ella. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora terminamos Jardines de Lomas y demostramos que somos un equipo imparable tanto profesional como personalmente. Alejandro la besó suavemente en la frente. Y después, si todo sale bien, tal vez podríamos diseñar una casa en el proyecto, para nosotros. Sofía sonrió, imaginándose a Emma corriendo por los jardines de una casa que ella misma había diseñado, creciendo en una familia llena de amor y estabilidad. Me gusta esa idea, susurró. Me gusta mucho. La declaración pública de la relación entre Sofía y Alejandro llegó de la manera más inesperada. 3 días después de su conversación en la oficina, mientras almorzaban en un restaurante de Polanco, un fotógrafo de la revista de sociales, Hola, México, los captó en una imagen que se volvería viral. Alejandro besando tiernamente la mano de Sofía mientras ella reía, con Emma entre ellos compartiendo un helado. El millonario constructor Alejandro Herrera encontró el amor con la talentosa arquitecta Sofía Mendoza, rezaba el titular de la revista que llegó a los puestos de periódicos el viernes por la mañana. Roberto no tardó ni 2 horas en llamar. ¿Viste la revista? Su voz sonaba controlada, pero Sofía podía detectar la furia contenida. Ahora todo México sabe que mi ex esposa está saliendo con uno de los hombres más ricos del país. ¿Y eso qué tiene de malo? Sofía estaba en su oficina con la revista abierta sobre su escritorio. La fotografía era hermosa, mostraba una familia feliz, algo que no había experimentado en años. Tiene de malo que mi abogado me dice que es evidencia perfecta de que estás usando a nuestra hija para impresionar a tu nuevo novio millonario. Roberto hizo una pausa dramática. Mañana presento la demanda para modificar la custodia. Sofía sintió que se le cortaba la respiración, pero antes de que pudiera responder, Roberto había colgado. Esa tarde, Alejandro llegó a su departamento acompañado del licenciado Mauricio Vega, uno de los abogados más prestigiosos en derecho familiar de México. Era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y una presencia que irradiaba autoridad y experiencia. Arquitecta Mendoza, dijo el licenciado después de revisar los documentos del divorcio. Su exesposo está construyendo un caso basado en cambio de circunstancias económicas y supuesta inestabilidad emocional. Argumenta que su nueva relación la distrae de sus responsabilidades maternales. Eso es ridículo,
protestó Sofía. Emma está mejor que nunca. Sus calificaciones han mejorado. Está feliz, estable. Lo sé. Y tenemos evidencia para demostrarlo. El licenciado abrió su portafolio. He hablado con la maestra de Emma, con la directora de su escuela, con su pediatra. Todos confirman que la niña está en excelentes condiciones físicas y emocionales. ¿Entonces por qué estoy tan preocupada?, preguntó Sofía. Porque Roberto tiene un argumento que puede sonar convincente para un juez conservador. Una madre soltera que se involucra románticamente con su jefe millonario poco después de su divorcio. El licenciado se recargó en su silla. Pero nosotros tenemos algo mejor: la verdad. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo legal de Alejandro trabajó incansablemente preparando la defensa de Sofía. Recopilaron testimonios de colegas que atestiguaban su profesionalismo, documentos que probaban que su contratación había sido por méritos y evidencia de que Emma estaba prosperando bajo su cuidado. Pero Roberto también se había preparado. Su abogado, licenciado Ramón Cortés, era conocido por sus tácticas agresivas y su habilidad para manipular las emociones del juez. La audiencia se llevó a cabo en el mismo tribunal donde se había firmado el divorcio 6 meses antes. Sofía entró tomada de la mano de Alejandro, vestida con un traje azul marino conservador, tratando de proyectar la imagen de una madre responsable y profesional. «Su señoría», comenzó el licenciado Cortés, «mi cliente está profundamente preocupado por el bienestar de su hija menor. La señora Mendoza ha demostrado un patrón de comportamiento impulsivo e irresponsable que pone en riesgo la estabilidad emocional de la menor». Sofía escuchó con horror mientras el abogado de Roberto pintaba un retrato distorsionado de su vida. Una mujer desesperada que había seducido a su jefe para obtener ventajas económicas, que exponía a su hija a relaciones prematuras e inapropiadas, que priorizaba su vida romántica sobre sus responsabilidades maternales. «Mi cliente puede ofrecer a la menor un hogar estable, con una figura materna consistente en la persona de la señorita Vanessa López, quien está comprometida en matrimonio con mi cliente», continuó Cortés. «Un ambiente donde la niña no será expuesta a la confusión de ver a su madre en relaciones románticas que pueden terminar abruptamente». Cuando llegó el turno del licenciado Vega, se levantó con calma y comenzó a desmontar sistemáticamente cada argumento de la contraparte. «Su señoría, lo que realmente estamos viendo aquí es el intento de un hombre controló R de continuar ejerciendo poder sobre su exesposa después del divorcio». Su voz era clara y convincente. «La señora Mendoza es una arquitecta talentosa que obtuvo su trabajo actual por mérito propio, como lo demuestran estos testimonios de colegas y la documentación del proceso de selección». El licenciado presentó evidencia tras evidencia. Las calificaciones escolares de Emma, que habían mejorado desde el divorcio, reportes médicos que mostraban que la niña estaba sana y feliz, testimonios de vecinos y amigos que atestiguaban el excelente cuidado que Sofía proporcionaba a su hija. «Además», continuó Vega, «mi clienta no está exponiendo a su hija a relaciones prematuras. El señor Herrera ha conocido a la menor en exactamente 2 ocasiones, siempre en presencia de la madre, y ha mantenido una interacción apropiada y respetuosa. Pero el momento decisivo llegó cuando llamaron a declarar a Emma. El juez Hernández había decidido entrevistar a Emma en privado, en su despacho, con solo la presencia de una psicóloga infantil del tribunal. Sofía esperó en el pasillo, caminando de un lado a otro, mientras Alejandro trataba de calmarla. «Emma es una niña inteligente», le recordó. «Sabe distinguir entre lo que es verdad y lo que no. Pero es solo una niña de 8 años enfrentándose a un juez. ¿Y si se asusta? ¿Y si Roberto la ha estado presionando?». Después de 45 minutos que se sintieron como horas, las puertas del despacho se abrieron. Emma salió acompañada de la psicóloga, corrió hacia Sofía y se abrazó a sus piernas. «¿Cómo te fue, mi amor?», preguntó Sofía, arrodillándose para quedar a la altura de su hija. «Bien, el señor juez es muy amable. Me preguntó muchas cosas sobre la escuela, sobre ti, sobre papá, sobre Alejandro». «¿Y qué le dijiste?». Emma miró hacia Alejandro, quien había mantenido una distancia respetuosa, y luego de vuelta a su madre. «Le dije la verdad, que estoy muy feliz contigo, que Alejandro es muy bueno conmigo, pero no trata de ser mi papá, y que...». Emma bajó la voz.
que me gusta más estar aquí contigo que con papá y Vanessa, porque ella siempre me compra cosas pero nunca me pregunta qué me gusta de verdad. Una hora después, todos estaban de vuelta en la sala del tribunal. El juez Hernández se veía pensativo mientras revisaba sus notas. Después de revisar toda la evidencia presentada y de entrevistar personalmente a la menor, he llegado a las siguientes conclusiones, comenzó el juez. Sofía sintió que el corazón le latía tan fuerte que temía que todo el tribunal pudiera escucharlo. Primero, no existe evidencia alguna de que la señora Mendoza esté descuidando sus responsabilidades maternales. Por el contrario, todos los testimonios y evaluaciones indican que la menor está recibiendo cuidado excelente y apropiado. Roberto se removió inquieto en su asiento. Segundo, no existe evidencia de que la relación de la señora Mendoza con el señor Herrera esté afectando negativamente a la menor. Las interacciones han sido apropiadas y respetuosas. Tercero, continuó el juez, la menor expresó claramente su deseo de mantener el arreglo de custodia actual. Sus palabras textuales fueron: «Quiero seguir viviendo con mi mami porque me cuida muy bien y me hace sentir segura». Sofía sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Por lo tanto, la solicitud de modificación de custodia queda denegada. El arreglo actual permanecerá vigente. El juez miró directamente a Roberto. Y le advierto, señor Mendoza, que futuras solicitudes de modificación sin causa justificada podrían ser consideradas como acoso legal. El martillo del juez resonó en la sala, pero esta vez marcaba una victoria. Roberto se levantó furioso y salió del tribunal sin dirigirle la palabra a nadie. Vanessa lo siguió, pero no antes de lanzar una mirada de desprecio hacia Sofía. ¿Ganamos?, preguntó Emma, que había estado esperando en el pasillo con la tía Claudia. Sí, mi amor, respondió Sofía, levantando a su hija en brazos. Ganamos. Alejandro se acercó y abrazó a ambas. ¿Cómo se siente ser oficialmente una familia?, susurró en el oído de Sofía. Se siente perfecto, respondió ella. Esa noche, mientras Emma dormía, Sofía y Alejandro estaban sentados en el balcón de su departamento, observando las luces de la ciudad y planeando su futuro. El proyecto Jardines de Lomas estará terminado en 2 meses, dijo Alejandro. Ya tenemos compradores para 25 de las 30 casas. Es increíble. Un año atrás nunca hubiera imaginado que podría ser parte de algo tan importante. ¿Y qué planea hacer después? ¿Seguir trabajando en la empresa? Sofía sonrió. En realidad he estado pensando en algo. ¿Qué te parecería si abriéramos nuestro propio estudio de arquitectura? Herrera y Mendoza Arquitectos. Alejandro la miró sorprendido. ¿Hablas en serio? Completamente. Tenemos visiones complementarias. Trabajamos bien juntos y creo que podríamos crear algo realmente especial. Me encanta la idea, pero hay una condición. ¿Cuál? Alejandro se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. La condición es que sea Herrera a Herrera Arquitectos. Sofía se llevó las manos a la boca, incapaz de creer lo que estaba viendo. Sofía Mendoza, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿De ayudarme a construir no solo casas, sino una familia? ¿De ser mi socia en la vida y en el trabajo? El anillo era perfecto, un solitario elegante que capturaba la luz de la ciudad y la reflejaba en miles de destellos. Sí, susurró Sofía. Sí, sí, 1000 veces sí. Mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo, Sofía pensó en todo el camino que había recorrido, desde el colapso en el tribunal de divorcio hasta este momento de felicidad absoluta. Había perdido una familia, pero había ganado algo mucho mejor, una pareja que la valoraba, la respetaba y quería construir algo hermoso junto a ella. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Sofía admirando su anillo. ¿Qué? Roberto tenía razón en una cosa. Tú sí me reclamaste como tu esposa. Se rió. Solo que no fue como él pensó. Alejandro la besó suavemente. Te reclamé porque te amo, y porque juntos podemos construir la familia que ambos merecemos. En la distancia, las luces de Jardines de Lomas brillaban como promesas de todos los hogares felices que aún estaban por construir, y Sofía supo que su historia apenas estaba comenzando. 6 meses después de la propuesta, la vida de Sofía había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado.
Herrera y Mendoza Arquitectos se había convertido en una realidad, operando desde una oficina elegante en la colonia Roma Norte, con vista a los árboles centenarios del Parque México. Su primer proyecto independiente había sido el diseño de una escuela primaria sustentable en Coyoacán, seguido por una serie de casas residenciales que ya tenían lista de espera. «Mami, ¿ya puedo ver mi vestido?», preguntó Emma saltando en la cama king size del Hotel Four Seasons, donde se estaban preparando para la boda que tendría lugar esa tarde en los jardines del Hotel Hacienda de los Morales. «Todavía no, mi amor. Primero tiene que llegar la tía Claudia con el vestido de mamá», respondió Sofía mientras Mariana, la estilista, le peinaba el cabello en un elegante chongo bajo adornado con pequeñas flores blancas. La suite nupcial estaba llena de actividad. Patricia, quien se había convertido en su mejor amiga y madrina de bodas, coordinaba los últimos detalles mientras hablaba por teléfono con el organizador del evento. Doña Carmen, la madre de Sofía, no dejaba de llorar de emoción mientras ayudaba a Emma a ponerse sus medias blancas. «Hija, todavía no puedo creer que vayas a casarte en un lugar tan elegante», decía doña Carmen por 10ª vez esa mañana. «¿Te acuerdas cuando eras pequeña y jugabas a la novia con las cortinas de la sala?». Sofía sonrió, recordando esos momentos de su infancia en su pequeña casa de Iztapalapa. Su madre, una mujer trabajadora que había criado sola a sus 2 hijas después de que su padre las abandonara, no cabía de orgullo al ver el éxito de Sofía. «Don Eduardo está emocionadísimo», comentó Patricia colgando el teléfono. «Dice que nunca había visto a Alejandro tan feliz desde... Bueno, ya sabes». El padre de Alejandro había recibido a Sofía y Emma con los brazos abiertos desde el momento en que Alejandro le presentó oficialmente la relación. «Finalmente, mi hijo va a darme una nuera arquitecta», había bromeado durante la primera cena familiar, «y una nieta preciosa que ya me tiene envuelto en el dedo meñique». Claudia llegó con el vestido de novia, un diseño de Benito Santos en seda natural con encaje de chantilly, de corte princesa pero elegante, que hacía que Sofía se sintiera como una reina. Era el tipo de vestido que Roberto hubiera considerado demasiado caro e innecesario, pero que Alejandro había insistido en comprar. «Porque mereces sentirte como la mujer más hermosa del mundo el día de nuestra boda», le había dicho cuando fueron juntos al atelier del diseñador. «¿Ya está listo el novio?», preguntó Emma cuando terminó de ponerse su vestido de niña de las flores, un diseño en tul rosa pálido que la hacía parecer una pequeña princesa. «Tu papá, Alejandro, debe estar tan nervioso como tu mamá», respondió Claudia, usando naturalmente el título que Emma había comenzado a usar desde el compromiso. La relación entre Emma y Alejandro había florecido hermosamente. Él nunca había tratado de reemplazar a Roberto como padre biológico, pero se había ganado el amor de la niña siendo paciente, cariñoso y genuinamente interesado en su mundo de 8 años. Le ayudaba con las tareas de matemáticas, la llevaba a clases de natación los sábados y había aprendido a trenzar su cabello para las mañanas cuando Sofía tenía que salir temprano a las obras. Roberto, por su parte, había mantenido un perfil bajo desde la audiencia de custodia. Sus visitas con Emma se limitaban a los fines de semana establecidos por el juez, y aunque la niña regresaba sin quejas, era evidente que prefería su nueva vida. Vanessa y él habían anunciado su compromiso, pero Emma había comentado que «la nueva novia de papá siempre está viendo su teléfono y no me deja hablar cuando estoy ahí». «Es hora», anunció Mariana, dando los últimos toques al maquillaje de Sofía. «La novia está lista». Sofía se miró en el espejo de cuerpo completo y no podía creer que esa mujer radiante fuera ella. El año anterior, después del divorcio, se había sentido invisible, derrotada, como si sus mejores años hubieran quedado atrás. Ahora, a los 33 años, se sentía más hermosa y segura de sí misma que nunca. «Estás preciosa, hija», murmuró doña Carmen, besándola en la mejilla. «Tu papá estaría tan orgulloso». La limusina blanca las llevó hasta la hacienda de los Morales, donde los jardines habían sido transformados en un escenario de cuento de hadas. Pétalos blancos y rosa pálido marcaban el camino hacia el altar, que estaba ubicado bajo una pérgola cubierta de flores blancas y follaje verde. Los 150 invitados ya estaban en sus asientos,
familiares, amigos, colegas del mundo de la arquitectura y clientes que se habían convertido en amigos. Desde la entrada del jardín, Sofía podía ver a Alejandro esperándola junto al altar, vestido con un smoking negro de Armani que le daba un aire distinguido, pero accesible. Su sonrisa cuando la vio aparecer fue tan radiante que iluminó todo el jardín. ¿Lista, mami?, preguntó Emma tomando la canasta de pétalos que había estado guardando celosamente. Lista, mi amor. La marcha nupcial comenzó a sonar interpretada por un cuarteto de cuerdas. Emma caminó primero, esparciendo pétalos con la seriedad de alguien que se toma muy en serio su papel. Los invitados sonrieron al verla tan concentrada en hacer su trabajo perfectamente. Luego fue el turno de Sofía. Había decidido caminar sola hacia el altar, simbolizando que era una mujer independiente, que elegía libremente casarse por amor, no por necesidad. Cada paso la acercaba más a Alejandro, quien no podía dejar de sonreír mientras la veía acercarse. Cuando finalmente llegó al altar, Alejandro le extendió la mano. «Estás absolutamente hermosa», susurró él. «Tú también te ves bastante bien», respondió ella, haciendo que él se riera suavemente. El padre Martínez, quien había conocido a la familia Herrera durante décadas, comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor verdadero, la paciencia y la construcción de una vida en común. «El matrimonio es como la arquitectura», dijo el sacerdote, sonriendo hacia la pareja. «Requiere planos sólidos, cimientos firmes y la paciencia para construir algo que dure toda la vida». Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro habló primero. «Sofía, cuando te conocí, estaba construyendo casas, pero había olvidado cómo construir un hogar. Tú me enseñaste que un hogar no se hace de ladrillos y cemento, sino de amor, risas y la presencia de las personas que amamos». Su voz se quebró ligeramente. «Prometo ser tu compañero en todos los proyectos de nuestra vida, desde los planos más complejos hasta las decisiones más simples. Prometo amar a Emma como si fuera mi propia hija, y prometo construir contigo una familia donde todos tengamos espacio para crecer y ser felices». Sofía tenía lágrimas en los ojos cuando llegó su turno. «Alejandro, hace un año estaba en ruinas, como un edificio que necesitaba ser demolido para empezar de nuevo. Pero tú viste potencial donde otros solo veían escombros». Se detuvo para respirar. «Tú me ayudaste a reconstruirme, no como la mujer que era antes, sino como la mujer que siempre quise ser. Prometo ser tu socia en todo, desde nuestro estudio de arquitectura hasta la aventura de criar una familia. Prometo amarte en los días de éxito y en los momentos difíciles, y prometo que juntos siempre encontraremos la manera de hacer que todo funcione». «Pueden besar a la novia», anunció el padre Martínez con una sonrisa amplia. El beso fue suave, lleno de promesas y de amor verdadero. Los aplausos de los invitados resonaron por todo el jardín, pero para Sofía y Alejandro, el mundo se había reducido a ese momento perfecto. Emma corrió hacia ellos y los abrazó por las piernas. «¿Ya somos una familia de verdad?», preguntó. «Ya éramos una familia, mi amor», respondió Sofía, levantando a su hija. «Ahora solo es oficial». La recepción fue una celebración que reflejaba perfectamente la personalidad de la nueva pareja. Elegante pero cálida, sofisticada pero accesible. Las mesas estaban decoradas con centros de flores mexicanas tradicionales combinadas con elementos modernos, y el menú incluía tanto platillos gourmet como algunos guiños a la comida mexicana tradicional que ambos amaban. Durante la cena, don Eduardo se levantó para dar un brindis. «Hace 3 años después de que perdimos a Carolina, pensé que mi hijo nunca volvería a ser el mismo». Su voz era emotiva pero firme. «Sofía, tú le devolviste no solo la capacidad de amar, sino la alegría de vivir. Y Emma, mi querida nieta del corazón, tú le diste la oportunidad de ser el padre que siempre quiso ser». Levantó su copa de champaña. «Por Sofía y Alejandro, que nos han enseñado que los finales felices sí existen, y que a veces las mejores familias no nacen, sino que se construyen con amor y paciencia». La pista de baile se abrió con el vals de los novios, La Llorona, interpretada por un mariachi, pero en una versión suave y romántica que había sido arreglada especialmente para ellos. Sofía nunca había bailado tan bien,
sintiéndose como si flotara en los brazos de Alejandro. ¿En qué piensas?, preguntó él mientras giraban lentamente. En que hace exactamente un año estaba firmando mi divorcio en el mismo tribunal donde después defendimos nuestra familia. Sofía miró hacia la mesa, donde Emma bailaba con su abuelo Eduardo. Y ahora mira dónde estamos. ¿Tienes algún arrepentimiento? Solo uno, respondió Sofía con una sonrisa traviesa, que no te conocí antes. Alejandro se rió. Si me hubieras conocido antes, tal vez no habríamos estado listos el uno para el otro. A veces las cosas pasan en el momento exacto que tienen que pasar. La noche continuó con bailes, risas y celebración. Emma se quedó dormida en una de las sillas alrededor de las 10, agotada por la emoción del día. Sofía la cubrió con el saco de Alejandro y se quedó un momento observando el rostro pacífico de su hija. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo a Alejandro. ¿Qué? Que Emma va a crecer en una familia donde verá que el amor verdadero sí existe, que las relaciones sanas son posibles y que nunca tiene que conformarse con menos de lo que se merece. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían retirado, los tres se dirigieron a la suite presidencial del Four Seasons, donde pasarían su primera noche como familia oficial. Emma tenía su propia habitación conectada, decorada especialmente para ella con sus peluches favoritos y una nota que decía: «Bienvenida a tu nueva aventura familiar». «¿Mañana nos vamos de verdad a Playa del Carmen?», preguntó Emma mientras Sofía la ayudaba a ponerse su pijama nueva. «Sí, mi amor. 2 semanas de luna de miel familiar en un resort hermoso, con delfines, snorkel y todas las actividades que quieras hacer. Y después regresamos a nuestra casa nueva». La casa nueva era una de las propiedades de Jardines de Lomas que habían modificado especialmente para ellos. Tenía 4 recámaras, una de las cuales habían convertido en estudio de arte para Emma, un home office compartido donde Sofía y Alejandro podían trabajar desde casa, y un jardín enorme donde planeaban hacer barbacoas familiares. «Después regresamos a nuestra casa nueva, donde viviremos para siempre», confirmó Sofía. «¿Para siempre, para siempre? Para siempre, para siempre». Cuando Emma finalmente se durmió, Sofía y Alejandro se sentaron en el balcón de su suite, observando las luces de la Ciudad de México que se extendían hasta el horizonte. «¿Cómo crees que será nuestra vida en 5 años?», preguntó Sofía, acurrucándose contra el pecho de su esposo. «Herrera & Herrera Arquitectos será el estudio más respetado de México», respondió Alejandro, acariciando su cabello. «Emma será una adolescente brillante que nos volverá locos con sus novios y tal vez…» Se detuvo. «¿Tal vez qué?». «Tal vez tendremos un bebé corriendo por la casa, llamando hermana mayor a Emma». Sofía levantó la cabeza para mirarlo. «¿Quieres más hijos?». «Con la mujer correcta, sí. ¿Tú?». «Con el hombre correcto, definitivamente sí». Se besaron bajo las estrellas, sabiendo que su historia de amor apenas estaba comenzando. Epílogo. 2 años después. La revista arquitectural Digest México había elegido la casa de los Herrera como hogar del año, y el fotógrafo no paraba de tomar imágenes de cada rincón de la propiedad. Pero las fotos que más le gustaban a Sofía eran las familiares. Emma, ahora de 10 años, leyendo en su rincón favorito del jardín; Alejandro cargando a Santiago, su hijo de 6 meses, mientras revisaba planos en su estudio; y ella misma, radiante de felicidad, con el bebé en brazos mientras supervisaba las plantas de su invernadero. Herrera a Herrera. Arquitectos había ganado 3 premios nacionales de arquitectura y tenía proyectos en 6 estados de la República. Su especialidad era el diseño de hogares familiares sustentables, viviendas que combinaban la tradición mexicana con la innovación ecológica. «Señora Herrera», el fotógrafo interrumpió sus pensamientos, «¿podríamos tomar una foto de toda la familia en la sala principal?». Sofía sonrió al escuchar su nombre casado. Nunca se cansaría de eso. «Por supuesto. Emma, ven acá, mi amor. Alejandro, trae a Santi». Mientras se acomodaban para la fotografía familiar, Sofía pensó en lo irónico del destino. Roberto había tenido razón en una cosa. Un millonario sí la había reclamado como su esposa, pero no había sido por dinero, poder o conveniencia. Había sido por amor verdadero, respeto mutuo y la visión compartida de construir algo hermoso juntos. Y mientras el fotógrafo capturaba la imagen de su familia, perfectamente imperfecta,
Sofía supo que su verdadera historia de amor no había terminado en el altar, apenas estaba comenzando.